Buenas noches, 2 minutos pasaron de las 10 de la noche. Esto es Justicia en Primera Persona. Ustedes saben, una propuesta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata. Hoy con una agenda variada, este programa vamos a tener varios temas. Primero vamos a estar hablando nuevamente sobre mediación con una experta. También vamos a estar hablando sobre un protocolo para actuar en casos de estar ante pacientes con cuadros psiquiátricos, cómo se debe actuar, quién debe actuar. Vamos a estar hablando sobre este tema con un especialista. Y en un último bloque vamos a tratar un tema que fue de la jornada y que causó gran conmoción en los tribunales penales de La Plata. Hubo una condena por un caso de abuso sexual tremendo a una chica de Saladillo. Y en el juicio, uno de los acusados, al enterarse de la pena, 19 años de prisión que iba a recibir y que iba a quedar preso en ese momento porque había llegado libre al juicio, decidió intentar quitarse la vida, se cortó el cuello con una hoja de afeitar y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde, bueno, por suerte pudieron curarlo y ahora está estable. Vamos a estar hablando con el juez Caputo Tártara, que es uno de los que interviene en este juicio. Hacemos unos pequeños avisos, una pequeña introducción y ya estamos con el primer bloque de Justicia en Primera Persona. Muy bien, primer bloque de Justicia en Primera Persona. Estamos con la vicepresidenta primera del Colegio de Abogados de La Plata, con la doctora Rosario Sánchez. Bueno, ella ya ha estado, es como una amiga de la casa. Doctora, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvimos hablando en programas anteriores sobre mediación, sobre este instituto que está instalado en la provincia y que ya es obligatorio, ¿no? ¿Podría hacernos un balance? ¿Cómo anda el tema de la mediación en la En realidad estamos cumpliendo 4 años de la implementación de la mediación prejudicial para algunas materias, algunos casos, en su mayoría son daños y perjuicios. La ley 13951 se aplica desde el año 2012 y la verdad que en ese aspecto el balance es positivo porque cada vez los operadores se van comprometiendo más y van pudiendo avanzar en la gestión y resolución de conflictos a través de este método, ¿no? Que no es el único para tratar de darle una respuesta a la gente para que pueda acceder a justicia. Va en paulatino crecimiento. El otro día se estuvieron celebrando en Capital 20 años, o Ciudad Autónoma ahora, 20 años de vigencia de la ley de mediación. Y bueno, nosotros en la provincia tenemos apenas 4, así que van, digo, en un paulatino crecimiento y además se va ampliando a otras materias. Yo hoy revisaba un poco lo que había dicho el año pasado cuando estuve acá y realmente lo reitero, esto es una herramienta para la gente y es una oportunidad que tiene el ciudadano de poder acceder a justicia a través de la mediación prejudicial o de otras formas. En la provincia, a partir del año pasado, se implementó a través de la Dirección Provincial de Resolución de Conflictos otras direcciones que tienen que ver con la composición vecinal de los conflictos y también en otras materias como es abordaje de conflictos en situaciones de encierro y también en el ámbito educativo y demás. Así que yo creo que es una herramienta que obviamente no resuelve todos los conflictos, a veces ni siquiera resuelve los conflictos, sino que se trata de gestionarlo de una forma adecuada y es en realidad el participante el que va a tomar la decisión. ¿Y ustedes desde el Colegio de Abogados que brindan una capacitación a los futuros mediadores o la gente que ya está trabajando? Sí, en realidad es obligatorio para el mediador que está matriculado en la provincia de Buenos Aires, bueno, primero hacer la formación básica, realizar la formación básica, que son 150 horas, y una vez que rinden el examen y obtienen su matrícula, tienen una obligación de capacitarse con 30 horas anuales. Lo hacemos a través de los colegios y de otras entidades formadoras.
También, bueno, yo ahora desde el 1 de agosto estoy integrando la dirección, tengo a cargo en realidad, la dirección provincial, se denomina de métodos alternativos de resolución de conflictos. A mí me gusta hablar de métodos adecuados de gestión y o resolución. Y desde allí también se realizan capacitaciones. Recientemente en Mar del Plata realizamos unas jornadas de 20 horas de capacitación con la presencia de 1.500 mediadores que realmente, tratamos de abordar todos los temas académicos que tienen que ver también con capacitar al mediador para que pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible. Es una tarea a veces titánica, ¿no? Me llama la atención los métodos adecuados, ¿no? Sí. Es como distribuir entre lo poco que aporta cada parte para llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. A veces mantener un equilibrio, ¿no? Sí, yo en realidad cuando me refiero a métodos adecuados digo, sobre todo en materia judicial, los abogados en general nos formamos para un proceso adversarial donde, hay alguien que decide quién tiene la razón. Claro. Y claramente la función del mediador o facilitador de conflictos es totalmente distinta. Es tratar de buscar un equilibrio, conocer cuáles son los intereses y necesidades de la gente y en base a eso, ver si puede el mediador o operador de conflictos gestionar el conflicto para que justamente sean las partes las que arriben o no un acuerdo, la decisión la van a tener ellos. Siempre tratando de buscar el equilibrio, no estar a favor ni de una ni de otra, no emitir un juicio de valor, no tener prejuicios. O sea, es una formación que no es solamente jurídica, realmente se trabaja mucho con las técnicas de comunicación, donde se trata de hacer una escucha de manera activa, tratando de comprender a la persona que tiene el problema, y a través de otras herramientas comunicacionales realmente ver cuáles son sus necesidades y si pueden ambos satisfacer, en parte, por supuesto, porque no es el todo o nada, sí, que cada uno ceda algo como se llegará a un acuerdo, digamos. Pero a veces la gestión es más exitosa que el acuerdo en sí, digamos. Porque a veces no se llegan a acuerdos dentro del proceso de mediación en sí, pero tampoco se judicializa en el caso de la mediación prejudicial o en los casos de conflictos comunitarios, no discuten más con el vecino y no arribaron a ningún acuerdo formal en una mesa de mediación. Claro, y eso a partir de la intervención de los mediadores, que ahí meten algún consejo, alguna... Sí, en realidad el mediador, nosotros en nuestro país, en realidad la figura del mediador, si bien existieron programas pilotos con anterioridad, se implementa a través de la ley 24.573. Y nosotros en la provincia, cuando hablamos de mediación, pareciera que a lo único que nos estamos refiriendo es al conflicto jurídico. Y la verdad que el conflicto muchas veces excede ese marco y tiene otras aristas. Entonces ahí es donde entran a jugar otros operadores de conflictos que en realidad se basan en la comunicación. Y es esto del operador barrial, que no necesariamente tiene que ser abogado. El mediador debe ser abogado cuando lo que prima son los intereses jurídicos. A veces un operador barrial, que obviamente es gente que tiene vocación social, ayuda a poder bajar la escalada de conflicto en el inicio y después tal vez hay que derivarlo. Y nosotros desde la provincia estamos trabajando mucho en ese aspecto. Yo siempre doy el ejemplo de la medianera. La medianera claramente tiene un aspecto relacional y un aspecto claramente jurídico. Si lo que estamos discutiendo es si el muro está más o menos corrido, claramente eso es jurídico. Ahora, si eso nos trae problemas que tienen que ver con la relación vecinal, como puede ser un agravio, que hasta en algunos casos se llegan a cometer ciertos delitos, si ese conflicto nosotros lo tomamos en la etapa inicial, podemos prevenir un conflicto mayor. A la etapa judicial. Exactamente. Claro. Como prevenir. Sí, exactamente. Y en realidad es muy lindo el trabajo. Hay mucha gente con mucha vocación y se viene realizando en la provincia desde muchos lugares. Y yo tengo el privilegio ahora de estar a cargo
de esta dirección, en la que una de las direcciones de línea justamente es la de composición vecinal y mediación comunitaria. Así que tenemos mucho para trabajar ahí, bueno, además de la prejudicial, por supuesto. ¿Y la prejudicial cómo marcha? La que es obligatoria, por ejemplo, en el fuero civil y Sí. comercial. Y es esto, ¿no? En realidad, a ver, nosotros en la prejudicial tenemos un tema, que la gran mayoría son daños y perjuicios, donde la decisión no siempre es de las partes involucradas. Entonces, a veces lo que se hace es cerrar en la primera audiencia de mediación y después, eventualmente, llegan a acuerdos. Nosotros tenemos en el mes de octubre una estadística de pocos acuerdos, pero un 40% de los casos no se judicializaron. Con lo cual, si bien el acuerdo no se arriba al acuerdo en mediación, lo cierto es que después se resuelve, porque no llega a la justicia. Claro. Entonces, lo que deciden a partir de ese diálogo que tienen es que, bueno, cada uno estaba o un poco equivocado, o exigía mucho o menos, tal cual. y se terminó ahí. Sí, por eso yo decía, me refería hace un rato, que en realidad no es solo la resolución, sino también la gestión, porque a veces también es un momento para poder encontrarse, para poder escucharse, porque en otras ocasiones, o sea, cuando es a través de los abogados y solo de los abogados, las partes no tienen posibilidad de encontrarse, salvo, bueno, cuando transita el proceso judicial y tienen las audiencias, pero eso ya es otra etapa, ¿no? Y a veces la mediación sirve para eso. Incluso, aunque se inicie el proceso judicial, a veces lo que hace es colocarlos desde un lugar diferente. Estamos creciendo de a poquito, digamos. Yo creo que todavía nos falta mucho por hacer y yo siempre insisto, desde cuando doy clases y en todos los ámbitos, en realidad esto requiere de mucho compromiso y compromiso de todos los operadores, no solo del mediador, sino también de los abogados, también en la formación de la carrera, digamos, de abogado. Ahora se ha aprobado el nuevo plan de estudios recientemente en la planta. Se incluye en el programa. Sí, se incluye en el programa. Yo lo que digo es que el abogado tiene que estar preparado para. Después será su cliente quien decide cuál es el más adecuado, obviamente, el abogado asesorando y viendo cuáles son los pros y contras de un u otro proceso. Y también importante la difusión, ¿no? De saber claramente. La mediación y la importancia de... bueno, en eso nos falta bastante. Programa. Bueno, este programa, cuando quiera... claro, por supuesto. Está. Y si quiere, bueno, esta última parte del bloque, nosotros siempre la cedemos para que haga el chivo, ¿no? Cómo hay que hacer para acercarse al colegio, para participar en alguna jornada de mediación o... ¿Cómo es? ¿A dónde hay que dirigirse? Sí, a ver, nosotros tenemos dos institutos muy claros, que uno tiene que ver con la práctica y otro tiene que ver con la fase académica puntualmente. El Instituto de Mediación, que está a cargo del área académica del colegio, tiene días y horarios de reunión y se organizan talleres. Y se ha establecido ya desde el año 2012 hasta ahora, cada 15 días hacer encuentros, que generalmente los que asisten son abogados que recién se matriculan, para conocer justamente el Instituto de la Mediación. Les explicamos la ley, el decreto, las acordadas, algún caso práctico, como para que vayan familiarizándose con esta nueva herramienta. Y después funciona también el centro de mediación del colegio, que la función que tiene es recibir casos. Allí se median casos arancelados como gratuitos y bueno, eso funciona todos los días de 8 a 14. Muy bien. Doctora Rosario Sánchez, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Una pausa y volvemos en Justicia en Primera Persona. Muy bien, segundo bloque de Justicia en Primera Persona y como habíamos adelantado, estamos con el doctor, el médico psiquiatra Pedro Gargolov y también con Mercedes, que es de la Asociación de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia. Bueno, el doctor Gargolov es neuropsiquiatra y psiquiatra, bueno, y además presta asesoramiento a muchas entidades, entre ellas a esta asociación. Y el tema que habíamos adelantado es, cuando se produce en determinado lugar o en una casa algún acontecimiento que puede traer derivado algún trastorno psiquiátrico,
un estado de conmoción. Bueno, ahí muchas veces no sabemos cómo conducirnos y tenemos que recurrir a alguien, ¿no? Ahí está la pregunta al doctor, uno tiene que hacer en esos casos? ¿A quién puede llamar? ¿A dónde debe recurrir? Sí, bueno, en verdad ese es el problema que nos trae a este programa, que, bueno, inicialmente un rapidísimo agradecimiento al doctor Hugo Rondini y al doctor Hugo Astegui, que de alguna manera han servido de canal para que nosotros podamos presentar ante la comunidad un tema de gran preocupación para la asociación que usted mencionó, de familiares de personas que padecen esquizofrenia, que, bueno, que consiste esencialmente en que hoy, al menos desde el sector público, no existe en el ámbito local un sistema que prevea una intervención reglada y resolutiva de los casos que se dan en el domicilio de los pacientes, claro, cuando presentan alguna crisis. Y precisamente esa es una de las tantas iniciativas que esta asociación está llevando a cabo, que particularmente ahora nos convoca y focalizamos en este punto, porque este año, bueno, una de las actividades que ha hecho la Asociación de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia es la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, y cuyo tema particularmente este año fue ese. Bueno, el involucramiento de AFE ha sido muy activo en este sentido, y me permito hacer una pequeña introducción, sí, o una derivación para que Mercedes, que es miembro de, sí, la asociación. Quería preguntarle eso a Mercedes justo. Bueno, ¿cómo es el trabajo de esta asociación? Y bueno, ¿cuáles son las actividades que desarrollan, ¿no? Bueno, AAFE, que es la sigla con la que se la conoce, es una asociación civil sin fines de lucro de la Ciudad de La Plata, que se fundó en el 2001 con un grupo fundamentalmente de madres, ¿no?, de mujeres. Ahora también hay hombres en la asociación y el doctor que asesora. Y la verdad que lo que yo quería destacar sobre todo es que AFE se nutre de personas que tienen en sus casas esta problemática y transforman ese dolor, esa convivencia con la situación de enfermedad en amor hacia otras personas. O sea, yo encontré un grupo de personas que brindan desde sus conocimientos, desde su práctica, desde la experiencia del día a día, una gran ayuda a muchas personas que se enfrentan, que se encuentran con esta problemática por primera vez y no saben qué hacer. Y en este lugar se las contiene, se las orienta, algunas herramientas se pueden llevar. ¿Y las personas que se enfrentan a un problema así, cómo pueden hacer? ¿Hay alguna línea directa para llamar, sí, alguna dirección? Sí, se pueden contactar con nosotros. Tenemos una página web, la sigla es AAFE, y automáticamente les aparece, sobre todo si ponen la palabra esquizofrenia, está asociada a esa palabra, porque a veces uno no recuerda las siglas ni los nombres de las asociaciones. Ahora, por ejemplo, como dato importante, me parece destacar que el próximo 17 de diciembre AAFE hace la última reunión del año, abierta a la comunidad. Este año, durante un tiempo, estuvimos reuniéndonos en el pasaje Dardo Rocha, en el aula 19, así que si alguna persona que está viendo este programa tiene interés en participar, se puede acercar el día 17 a las 10 de la mañana, estamos en el pasaje Dardo Rocha reuniéndonos. Y si no, a través de la página están los teléfonos, tenemos Facebook también, así que muchas formas de redes sociales para contactarse van a encontrarse. Hablábamos antes del programa con el doctor Gargolov con respecto, bueno, a una especie de protocolo, ¿no?, que a veces sería importante en algunos ámbitos, ya sea de la justicia o también de la fuerza de seguridad, cuando se enfrentan a un problema así o con personas con un cuadro psiquiátrico, cómo actuar, a quién llamar, es lo que planteábamos hoy. Claro, en verdad hoy por hoy no hay un programa, un protocolo que, como bien dijo usted y yo había comentado antes, digamos, la salud pública, en el sector público, pueda responder eficientemente a esta demanda, y precisamente es lo que da cabida a enormes dificultades que tiene el paciente para poder resolver una crisis, y la familia que de alguna manera
acompaña y sufre con el paciente la imposibilidad de resolverlo, ¿no? Digamos, frente al caso concreto de un paciente que presenta una recaída de su enfermedad mental severa y requiere la intervención médica de una manera urgente y expeditiva, hoy por hoy no hay un procedimiento así estandarizado que pueda eficientemente resolver la situación. Y así es como que, bueno, quizás Mercedes pueda dar ejemplos más prácticos, pero que nosotros lo vemos cotidianamente, es que, bueno, se contactan con el médico psiquiatra tiene una limitada posibilidad de intervención, hablan con el juzgado, si es que interviene, y si no le dan participación, hablan con un abogado amigo, llaman a la policía, llaman a la ambulancia, etcétera, etcétera. Pero el problema no se resuelve, no se resuelve en forma práctica, y por eso es que a través de la asociación, todo a través de la asociación, la iniciativa trata de incorporar en el ámbito de La Plata un programa de intervención en crisis de salud mental severa, ¿no? Con involucramiento de los dispositivos de atención pública, desde obviamente todo lo que es recursos físicos. Como un SAME o Exactamente, usted mismo... que acudan rápidamente, claro, pero para casos psiquiátricos, ¿no? Exactamente, que en verdad se podría, y de hecho se brinca con el SAME para emergencias en salud, ¿no? En salud mental. Sí. La iniciativa tiene que ver con esto de que no hay salud sin salud mental, y en realidad, frente a las emergencias, cuando se da una urgencia en salud, en el domicilio o lo que fuera, bueno, se llama al servicio de emergencia, privado, si es contratado o público, y se tiene una respuesta. Con mayor o menor celeridad, pero se tiene una respuesta, y hasta se puede llegar a concretar un traslado de la persona a un centro asistencial si es que es alguna urgencia. Pero nada de esto va a ocurrir ágilmente si el problema es una crisis psiquiátrica severa o con riesgo de suicidio o situaciones habría que buscar la forma de coordinar, y sería importante esta implementación. Y esta falta de igualdad entre lo que es la situación de salud física, entre comillas, y lo que es salud mental, es lo que nos moviliza enérgicamente, y por eso es que... Y después están las situaciones que surgen momentáneamente, que bueno, yo lo relaciono con el tema judicial, y ahora en el último bloque vamos a desarrollarlo. Hubo una situación en un juicio donde una persona, al enterarse de que iba a ser condenado y que de ahí se iba a la cárcel, tuvo se puede decir, un brote psicótico, intentó suicidarse con una Gillette que él ya había llevado y que tenía pensado seguramente hacer eso si se daba ese fallo. Que ahí también sería importante tener una especie de protocolo o ayudar a la gente que trabaja en la justicia en ese tipo de situaciones. Cuando hay, por ejemplo, un juicio oral en lo penal, siempre va a haber una parte que no va a estar conforme, va a haber conflicto entre las partes. Hoy, después de esta agresión, también hubo una pelea entre familiares de las víctimas y de los agresores, que sería importante también, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros focalizamos en la urgencia psiquiátrica importante que se da en el domicilio, pero en realidad todo lo que tiene que ver con intervención en crisis y sobre todo prevención, más que resolución, implica, en casos como el que usted está describiendo, una capacitación que también prevé subsidiariamente este programa, para los distintos efectores que pueden estar frente a situaciones de crisis, sea la policía, sea el Poder Judicial, sea una docente. En realidad todo esto, de alguna manera, se está haciendo. La Dirección de Salud Mental de la provincia, y creo que también la Secretaría de Salud Municipal, algunas iniciativas en este sentido tienen, y algunas actividades están llevando a cabo. Pero bueno, lo que aspiramos es a un programa mucho más abarcativo que implique todas estas instancias, ¿no? Y contar con esta emergencia especializada, ¿no? Claro, como de alguna manera funciona en Capital Federal. En Capital Federal existe el SAMI psiquiátrico 107 que resuelve, según tengo entendido, bastante bien, bastante expeditivamente este tipo de situaciones, ¿no? ¿Ustedes, Mercedes, esto desde la asociación lo están impulsando? ¿Han hablado con alguna autoridad?
Sí, nosotros tuvimos la oportunidad a partir de la celebración del Día de la Salud Mental, por ejemplo, de tener la posibilidad de mostrarles al director de salud mental, incluso al doctor Rondina, mediante una dramatización, una situación de crisis, con la idea de motivar, de que realmente puedan dimensionar y visualizar una situación que en un entorno familiar a veces no trasciende las cuatro paredes de la casa, ¿no? Y a partir de ahí se fue dando todo un efecto multiplicador del mensaje, ¿no? A través de ellos, a través de la gente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Pudimos hacer algunas alianzas con la universidad también para trabajar. De hecho, la universidad trabaja mucho en el tema, a partir del concepto de discapacidad, pero también de inclusión en el tema de chicos que están estudiando hoy en la universidad y que tienen algún tipo de enfermedad y la han manifestado. Así que tuvimos un taller que, si Dios quiere, vamos a continuar el año próximo con la Facultad de Psicología, porque de alguna manera lo que también sentimos es que la desinformación, la falta de claridad en los conceptos vinculados a salud mental, primero promueven el miedo, ¿no? La primera reacción es el temor. Después, todos tratamos de corrernos de la situación y no sabemos cómo manejar ese momento. Pero no solo nosotros que somos familiares, sino también a veces los profesionales, los organismos públicos, las entidades que deben intervenir, los actores necesarios que tienen que actuar en ese momento. Entonces, nosotros, todo este movimiento que hay a partir de la implementación de la nueva ley de salud mental, los trabajos que se están haciendo con las comisiones de revisión de la ley de salud mental provincial, que ya está vigente, todo ese trabajo que se está haciendo es como una gran red, ¿no? Y de alguna manera, por distintos lugares, vamos a sensibilizar a la población, a todos tener el ojo preparado también para hacer un poco, como decía el doctor, esa prevención del momento de crisis, darnos cuenta antes de que suceda. Claro. Nos damos cuenta que ni los maestros a veces, pobres, pueden enfrentar la situación porque no están preparados. Claro, se dan en las escuelas muchas veces este tipo de situaciones. Entonces es importante la prevención y después la contención, que ahí, doctor, usted nos podría dar por ahí algún consejo general de cómo actuar ante una situación así de un desborde, claro. ¿Qué es lo que...? Sí, bueno... O sea, sé que cada caso es particular. Obviamente que comprender que el que está adelante y está en esta situación es una persona que presenta una enfermedad mental y que no se resuelve con buena voluntad o que digamos, que no pone esfuerzo, ¿no? Que es, por supuesto, un gravísimo error, es una primera etapa, ¿no? O sea, reconocer que el otro, que tiene ese tipo de manifestaciones, lo que presenta es una enfermedad mental que excede su posibilidad de autocontrol. Y bueno, a partir de eso, todo el resto de las acciones, ¿no? Comprender que esta situación debe resolverse con la mayor calma posible, y actuar expeditivamente para encontrar alternativas de resolución, ¿no? Precisamente esto da pie a lo que, y ampliando lo que Mercedes dijo recién, a la otra iniciativa que fuertemente está llevando a cabo AFE, que es un taller de psicoeducación, o sea, en realidad de educación pública, dirigido particularmente a los familiares de las personas que padecen enfermedades mentales severas, y este taller tiene como propósito capacitarlos para prevenir y resolver las situaciones problemáticas cotidianas que se dan en la convivencia diaria con el paciente. Que eso forma parte incluso de qué acciones se pueden tomar para prevenir, ¿no? o para resolver. Mercedes, le pedimos de nuevo si puede repetir, ¿no? Las personas interesadas que tienen algún problema, a dónde recurrir. Sí. Yo creo que lo más práctico es o a través del Facebook, poniendo las siglas AAFE, y se les va a aparecer y pueden hacerse amigos de la página y a través de ella estar informados de las actividades que se vayan haciendo. También hay una página web, www.aafe.org.ar, y en esos lugares van a encontrar teléfonos que son directamente de las personas, de estas mamás que yo les digo, que colaboran y que van a tener una voz de aliento y de apoyo, y bueno, se van a poder acercar a charlar con ellas en cualquiera de las reuniones. Perfecto. Bueno, Marcela,
Mercedes, y te iba a decir Mercedes, Sí. lo veníamos anunciando. Veníamos practicando. Y doctor Pedro Gargolov, ha sido un placer estar con ustedes, muy amables por haber venido al gracias. programa. Bueno, muchas gracias Buenas por noches. la oportunidad. Una pequeña pausa y seguimos con Justicia en Primera Persona. Muy bien, cuarto bloque de Justicia en Primera Persona. Habíamos adelantado con un tema candente, un episodio que ocurrió hoy en los tribunales penales de 8 y 57 durante la lectura de un fallo y un caso que realmente conmocionó a la ciudad de Saladillo y bueno, ahora a partir de esta resolución seguramente a nuestra ciudad también y a todo el país, porque es un caso que ha tenido repercusión ya en todos los medios nacionales. Estamos con el juez Emir Caputo Tártara. Buenas noches. Buenas doctor. noches, Quique, ¿cómo estás? Usted, bueno, participó en el juicio y fue el que emitió uno de los votos, ¿no? Tal cual. Aquí se trató de un caso tremendo porque es un abuso sexual cometido por varios hombres contra una menor de 14 años. Sí, tal cual. Me parece que sería interesante hacer una muy breve reseña acerca de cómo Sí. se dieron las circunstancias. La jovencita esta de 14 años le achacaba, valga la expresión, el grupo de pertenencia de ella, el grupo de amigos, que había tenido un affair con un chico que finalmente terminó suicidado a consecuencia de esta circunstancia. Razón por la cual le tienden una celada llevándola a una, llamado por ellos placita o parque, próxima a la estación de ferrocarril de la localidad de Saladillo, donde primero la idea era festejar el cumpleaños de uno de los integrantes del grupo, casualmente uno de los Claro, imputados. ella va engañada con esa Engañado. excusa. Y ahí comienza una importante golpiza que le propinan femeninas y masculinos que estaban reunidos Porque allí. a ella le reprochaban, ¿no? Decían que el suicidio de este amigo del grupo había sido porque se relacionó con ella, pero que había esto generado que esta persona perdiera a su pareja, digamos, Tal cual. estable. Exacto. Entonces le decían, por vos, él perdió la pareja y se suicidó. Exacto. Eso. Allí empezó todo. Bueno, después de una golpiza que se estima duró entre 15 y 20 minutos, es cargada con una golpiza fuerte en un vehículo que supone era una camioneta, un auto, y desplazada unas 20 cuadras del sitio hasta un departamento que tenía en tenencia precaria uno de los coimputados de esta causa. Y allí la someten a verdaderamente tormentos sexuales, con abusos sexuales con acceso carnal, vía anal, vía vaginal, entre 5 personas, a su vez que la golpean nuevamente. Y finalmente la retornan al sitio de origen y allí queda abandonada a su suerte. Que dentro de todo no le jugó tan mala pasada como consecuencia de que un grupo de chicos habitués a ir a esa placita, como una especie de parque, plaza. Exactamente, detecta unos ruidos extraños, se acercan y ven a esta criatura semidesnuda y en condiciones realmente muy lamentables, dan aviso a agente de tránsito municipal, ellos a la policía, y ahí se pone en marcha un protocolo natural de salvamento que en el caso de esta chica, por el estado que estaba, que tuvo regresiones y dolencias de todo Sí, tipo. ahí estaba leyendo en el fallo Sí. que la madre declaraba que le tuvieron que enseñar de nuevo a caminar, Exacto. a comer y a hablar. Sí. Que tuvo una regresión muy importante. Jugaba con las muñecas, pedía UPA, tenía hasta una voz cambiada. Fue una situación realmente traumática seria. Estuvo internada primero en el Hospital Posadas de Saladillo y luego, por suerte, trasladada a un nosocomio más complejo y de prestigio como es nuestro hospital de niños aquí en La Plata, donde por fin y después de 2 meses se recuperó definitivamente. Porque ella cuenta todo lo ocurrido mucho tiempo después cuando supera Claro. estos primeros traumas. ¿No? Bueno. Y cuenta bien todo lo que ocurrió. Claro, hubieron 3 cámaras Gesell. La primera con el fiscal Cartaseña, que era fiscal de la Investigación Penal Preparatoria, IPP, donde ella hasta ese momento, entre que no recordaba con precisión y la verdad le daba un enorme dolor memorar aquella circunstancia de los abusos principalmente, se plantaba con un categórico no me acuerdo. ¿Y después qué pasó? No me acuerdo. Posteriormente se lleva a cabo la primera audiencia en la sede del juicio propiamente dicho, donde desalojamos completamente la sala, por supuesto también los imputados que estaban allí presentes, con los defensores, fiscal, jueces, la actuaria y el personal de seguridad. 10 personas. Tampoco ahí se atrevió a contar, a describir
esos tormentos de tipo sexual a los que había sido víctima. Razón por la cual se decidió a posteriori llevar a cabo, a través del sistema de cámara Gesell, que da un excelente resultado, pero adosado a que en este caso estuvo el licenciado Carrizo, creo que es el apellido, de excelente desempeño profesional, que pudo verdaderamente llevar a cabo, conducir ese relato con la adecuada precisión que requería. La asesoría pericial del tribunal. La asesoría pericial, exactamente. Es del médico Sí, sí, de planteo juvenil, no sé que cuál. trabaja muy bien, lo Excelente. he visto en el juicio, Excelente. cómo van llevando a la víctima Exacto. para no revictimizarla, ¿no? También, Eso que es, ese es el tema. Ah. Y posteriormente se le exhibieron placas fotográficas para que ella describiera si reconocía en las mismas la zona donde había sido convocada engañosamente y donde había sido trasladada, lo cual también llevó a cabo el mismo licenciado y lo hizo verdaderamente con gran eficacia. Eso fue a solicitud de uno de los defensores. Me parece interesante destacar en este particular caso que fue un juicio que duró 4 meses. 4 meses, sí. Y declararon muchísimos testigos. Decenas. Y hubo discusiones de todo tipo, ¿no? Lo quería preguntar antes de llegar a este tema, ¿no? Y a este desenlace, con respecto a que hubo diferencias sobre el encuadre legal, ¿no? Exacto. De los Sí. 3 jueces. Sí, estuvo Finalmente interesante, sí. hubo una mayoría Claro. que llega, pero hubo intercambio Sí. de posturas. Usted decía que había una privación ilegal de la libertad. Claro, bueno, Y- digo siempre a modo de chiste, los matrimonios a 2 son difíciles, de a 3 es tremendo. Claro. Bueno, pero la verdad nos llevamos maravillosamente bien, la Sí, verdad lo me he siento visto muy porque- satisfecho y contento con el colega doctor Juan Carlos Bruni, con el doctor Julio Germán Alegre, que integramos el tribunal, y donde abiertamente y con la más absoluta sinceridad ventilamos todas estas cuestiones. Y no, O y sea, lo han expresado si bien en el primer un voto, fallo que tiene una exacto, gran cantidad. 287 páginas, que me tocó redactarlo a mí, pero no fue solo en lo que hace a la ideología emergente, jurídica por cierto, del mismo, sino el producto de conversaciones muy interesantes que hemos mantenido entre los 3. Efectivamente, en cuanto al encuadre jurídico, el origen pasaba por tentativa de homicidio. Claro, el doctor y- Alegre no, proponía digo en cuanto al pedido claro, del fiscal, claro. que en alguna medida condiciona el tema del OTOC, que Sí. más o menos en el ámbito jurídico se conoce, que es el principio de congruencia. Había pedido tentativa de homicidio Claro. y, a su vez, abusos sexuales agravados, por mayor número y por menor edad de la Y víctima. por el daño gravemente ultrajante también. No se dio concretamente en ese caso en particular, que es el segundo párrafo del 119. Bien, pero de cualquier manera, esa era la temática. Analizo la cuestión y no observo yo, con la más absoluta objetividad y buena fe, que se hubiera dado el dolo de muerte propiamente dicho. Con lo cual, subsumo el tema en el marco de las lesiones graves, los abusos sexuales conforme los relaté, y una privación ilegal de la libertad, producto que pasó a concursar idealmente de la firmeza que tenía esta gente en la decisión de abusar sexualmente de ella fuera de ese contexto y desplazándola Claro, a otro esto es lado. cuando la llevan engañada, la suben al auto y la encierran en un Ahí departamento. ya que engañada la llevaron golpeada y casi inconsciente. Sus colegas del tribunal entienden que la figura del rapto... Exactamente. Bueno, pero ahí quería ir encierra haciendo... esas- Es muy interesante, fue porque, en definitiva, luego el doctor Alegre no coincide conmigo en el sentido de las lesiones graves y se inclina por la tentativa de homicidio. El doctor Bruni se inclina conmigo por las lesiones graves, pero no con la privación ilegal Claro. de la libertad, sino Y con el coincide rapto. con el rapto. Entonces ahí hacen mayoría en rapto y lesiones graves. Exactamente. Y queda abuso sexual agravado. Tal cual. Todo Y la pena concurso, que ¿no? impusimos a cada uno de los 5 integrantes fue la de 19 19 años años de prisión. Ahí de estos 5, uno había llegado escarcelado al juicio. Tal Y cual. fue el que protagonizó este episodio de intento de suicidio. Cuando se entera que tenía una condena de 19 años y que le iban a poner las esposas ahí, decide quitarse la vida, bueno, algo que no logró, pero se corta el cuello con En realidad, con una hoja de afeitar. Sí, no sé si concretamente, tampoco sé si es una hoja de afeitar, se habló también de una suerte de bisturí Sí, o disminuido. puede ser la hojita que está en, llamados en las cutter, máquinas. cutter, ¿no es cierto? También. sí. También las hojitas que están en las maquinitas ahora de afeitar, Claro. que se saca el... Bueno, en este caso, El por filo. supuesto, sufrió las consecuencias
la doctora Reyes, Analía Reyes, que fue la secretaria de este juicio, que obviamente se llevó una ingrata sorpresa, ¿no? Como consecuencia de una circunstancia que es perfectamente natural. Antes, con el tiempo que teníamos y disponíamos, podíamos los jueces sentarnos y leer la totalidad Claro, de la y sentencia. quedarse- Haber y leído quedarse- 287, bueno, estaríamos todavía leyéndolas. De manera tal que lo único que hacemos es la parte dispositiva y luego le damos, a través de un pendrive o de una copia El fallo papel, completo, el claro. fallo completo a cada una de las partes interesadas para que articulen las defensas y oposiciones Claro. que crean conveniente en sentido lato. Dicho esto. Bueno, en un momento dado estaba, después de haber leído la sentencia en su parte dispositiva, notificando a las partes, había notificado el acta y lo estaba haciendo con la sentencia propiamente dicha, con veredicto y sentencia. Iban, hasta se tuvo el recaudo, la doctora Reyes, de trasladarse en cada uno de los escritorios para que las partes pudieran ir rubricando esta circunstancia. Se habían tomado los recaudos. Estaba el personal del GOE, que se maneja muy bien, del servicio penitenciario, estaban personal de la DDI que había sido convocado para aprehender, o en tal caso detener a esta persona de la que estamos hablando puntualmente ahora, a la vez que también la gente del servicio penitenciario. Pero por cierto, algo falló, en el sentido de que no se tomaron adecuados recaudos. Claro que si alguien aparece con un cañón, una escopeta de 2 caños, una ametralladora, vamos a advertirlo, pero la sagacidad pasa por hacer un examen exhaustivo en aquellas personas que entran y a cierto riesgo y verificar si además no hay algo lesivo. Hace relativamente poco, la doctora Arreche, también secretaria de nuestro tribunal, fue atacada con un vidrio por parte de la concubina de un imputado con serio riesgo. No es que estamos hablando de que la van a despeinar o le van a hacer un roce. Sí, Ahí sí, hay seguro. riesgo de vida, lamentablemente. Sí, sí, aparte a la vez que son- también se produjo el robo de un celular en la sede de nuestra mesa de entrada. Entonces estoy hablando de hechos delictivos de los que he tenido oportunidad de mandarle al anterior jefe del servicio penitenciario y a su vez a las autoridades del gobierno para que tomen recaudos. Es el público, los magistrados, los funcionarios, fiscales, defensores, jueces, quienes estamos a riesgo de esta circunstancia. De ahí es que pedimos el máximo de los exámenes en ese sentido. Los detectores de mentales que están colocados no funcionan. Es decir, no se llevan a cabo exhaustivos, no es negligencia, por ahí es falta No, por ahí no, del cuidado pero- adecuado. Y no tengo, al contrario, la gente es sumamente amable y colaboradora, la que está trabajando ahora del servicio penitenciario con la seguridad. Pero me parece que hace falta también un plus en el Sí, sentido de porque darle mejor y en mayor los seguridad. tribunales penales se tratan temas que son muy Absolutamente. pesados a veces, hay Claro. intereses contrapuestos, siempre una parte se va enojada y Por supuesto. siempre hay este tipo de Claro. conflictos. Y después hablábamos hoy que este juicio además llevó 4 meses. Exactamente. En su mucho trámite. en su Bueno, trámite, esas desde- 3 cámaras Gesell de las que Sí. di cuenta, producción de pruebas solicitada por las partes de ADN, motivaron determinados lapsos interruptivos del debate para producir justamente, además del agregado de testigos que iban apareciendo como consecuencia de declaraciones que prestaban otros anteriores o solicitudes de las partes que requerían aclaraciones, por ejemplo, de peritos psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, etc. Las jornadas eran larguísimas. Un testigo, 4 defensores, entre oficiales y particulares, el fiscal y los jueces pidiendo aclaraciones, generaban audiencias extensísimas. ¿Y esto lo fueron haciendo día a día? ¿Cómo Bueno, fueron en general programando? la ley prevé que no debe transcurrir más de un lapso de 10 días para que no se interrumpa el juicio en cuyo caso había declaración nulo. Hay una suerte de consenso que, a Dios gracias, se va dando gradualmente, de aceptar a veces mayores lapsos cuando los interesados son las propias partes, como por ejemplo Claro. que pidieron pericias de ADN, que se sabe que en lapsos Que cortos tardan no más se tiempo, pueden claro. llevarse a cabo. Bueno, y esto también, y esto por ahí puede ser motivo en otra oportunidad que lo charlemos, pero me gustaría hacerlo con otros protagonistas, como son los fiscales, los defensores oficiales, que tienen un porcentaje importante de causas para tramitar, como así también un defensor Claro, por particular. ¿cómo se organiza la agenda? Porque ustedes en medio de este Exactamente. juicio tienen juicios como... No, los 4 como meses hemos tenido juicios fácil, unipersonales, como juez que unipersonal. fue la creación que hicimos Y- desde el Colegio de Magistrados en mi caso. Y además como tribunal Integrantes también- del tribunal, integrantes de otros tribunales que otros. están a su vez desmembrados. De manera tal que se hace una mezcla bastante importante. Y después se necesita un lapso para redactar. Escribir, como me tocó a mí, 280 carillas, no se puede hacer de la noche a la mañana. Bueno, es sentarse y tipear. Hay que pensar, hay que confrontar, hay que tener a la mano toda la prueba, conversar con los colegas, con la secretaria, dar muchas pautas en ese sentido. Entonces,
eso es motivo de una, a mi modo de ver, necesidad de reorganización de lo que se llama la OGA. Esto es la oficina que se encarga de gestionar las audiencias. Porque de repente ven que en el caso Caputo Tártara, jueves y viernes está libre y le ponen un juicio. Pero estoy trabajando más que si lo estuviera concretamente llevando a cabo audiencias de todo tipo. Entonces, me parece que habría que tomar recaudos en este sentido de consensuar, como lo hacíamos antes, que nos había dado excelente resultado. Imagínense ustedes en este caso, defensores que venían de la ciudad de Saladillo, testigos que se desplazaban de allá. No se podían a veces concretar materialmente las audiencias porque siempre algún inconveniente se gestaba. Entonces, esto necesita consenso y la aceptación y tolerancia por parte de órganos burocráticos que no saben verdaderamente darle el trámite que adecuadamente necesitan esta clase de procesos. Claro, este no es un juicio de todos los días, es muy especial en cuanto a su duración y en cuanto a las circunstancias tener más propias. en cuenta las características de cada juicio Por para, supuesto. en función de eso, hacer la agenda más acomodada. Exactamente, y vuelvo a repetir, tanto en lo unipersonal, como vos decías, y en lo tribunal, hemos tenido a lo largo de esos 4 meses más de 10, seguramente, no los he contado, pero seguramente más de 10 juicios que nos han detenido también en cuanto a la ocupación mental de avocación y la redacción de las distintas resoluciones que eso amerita. Amén de audiencias de las llamadas del 338, que son las previas para la celebración de juicio, de audiencias por amparo, de habeas corpus, de las peticiones de libertades dentro de la gama amplia que tiene el código. Audiencias de todo tipo, claro. Y eso, en medio de todo eso, tener la cabeza para ponerse a escribir sobre... Fue un esfuerzo plus, realmente, sí. Bueno, y en este caso, bueno, terminó con esta condena a 19 años, con este incidente. ¿Tienen algún dato de cómo es el estado de salud hoy de Sí, este chico? en principio no ofrecería peligro. Tengo para mí, pero esta es una opinión absolutamente personal, que me parece que fue el motivo de un llamado de atención, del mismo modo como nos tienen acostumbrados muchos internos de las distintas unidades carcelarias, de a veces autoflagelarse para poder provocar llamado de atención, llamémoslo de alguna manera. Me da esta impresión. Se dijo que se lo habría facilitado un familiar, porque suponía que quizá podía ir a la cárcel y necesitaba algo para defenderse. Él llegó al juicio, llegó por sus medios, de la absolutamente, calle, no absolutamente. Es interesante destacar que justamente el artículo 371, en su último párrafo del Código Procesal, establece que cuando existe una libertad, como en este caso, pero se impone una pena importante, como es también este supuesto, de 19 años de prisión, obviamente amerita la posibilidad de que el tribunal quede facultado, potestado, para tomar una medida de seguridad una a fin de que preventiva, no se frustre, preventiva o algo parecido. que no se frustre el proceso, sí. De la esencia es una privación de libertad. Eso fue lo que dispusimos y esto fue el motivante de esta circunstancia. Desde ya que se cursaron las comunicaciones a la Fiscalía, se lo trasladó a la asesoría pericial para que se le haga un examen médico, psiquiátrico, psicológico y por supuesto... fue atendido en el Hospital San Martín. Absolutamente, en primer término. Y le hemos pedido un cupo pertinente al servicio penitenciario para que si dura esta situación o dura esta circunstancia, pueda permanecer allí alojado como lo ha resuelto el tribunal. Así que bueno, dentro de todo fue traumático, pero pudo haber sido algo... Debo destacar, y me parece interesante, la solidaridad que recibió la doctora Reyes en el sentido de todos sus colegas, de la doctora Reche, la doctora Laura... sí, porque fue un momento... Exacto, el doctor Eduardo Massa, en fin, todos los colaboradores que auxiliaron, ayudaron y demostraron una solidaridad que realmente es importante porque pone de manifiesto que trabajamos en grupo y lo hacemos en función de un mismo objetivo. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho su presencia aquí. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y nosotros ya hemos llegado al final, nos despedimos hasta el próximo miércoles, aquí a las 22, en Justicia en Primera Persona, en vivo y en directo. Y mañana nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la mañana en la radio, la FM 100.3, La Redonda, en el programa Justicia en Primera. Así que bueno, desde acá nos despedimos, que tengan muy buenas noches.